Hola, mi amigo querido, qué alegría. Una vez más estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios. Esta vez vamos a revisar la lección número 2 para el 8 de julio del año 2023. El título de la lección es El gran plan cristocéntrico de Dios. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que no hay salvación sin Cristo, que el Señor Jesucristo es el principio, el medio y el fin de la salvación. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Elegidos y aceptados en Cristo. Para esto vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Voy a ir leyendo y comentando, porque en realidad a Pablo no hay que aumentarle mucha cosa, no hay que tratar de interpretarlo. Él dice lo que dice y aceptar el mensaje de Pablo es crecer en la vida espiritual. Entonces vamos al texto. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. ¿Por qué bendito? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Aquí voy a parar para comentar un poco. Mira, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo Jesús. Que nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos? Es que para nosotros bendición es si nos aumentaron el sueldo, si pudimos comprar una buena casa, si pudimos comprar un carro nuevo, o entonces si estábamos enfermos y Dios nos curó. Bendiciones son aquellas cosas que podemos ver, que podemos tocar, pero nos olvidamos de las bendiciones espirituales que son las que realmente valen. A veces, querido, escucha bien lo que te voy a decir. Nuestro verdadero problema no es la falta de casa, falta de ropa, falta de comida. No digo que esas cosas no sean necesarias, pero a veces nuestros ojos, nuestra atención solo se concentran en estos problemas periféricos. Nuestro verdadero problema está dentro de nosotros. Porque delante de una tragedia, el que está en Cristo reacciona de una manera. El que no tiene a Cristo en la vida reacciona de otra manera. Se desespera, enloquece, maldice, echa la culpa a todo el mundo, en fin. La diferencia es Cristo. Por eso Pablo dice aquí: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, en primer lugar, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y nos bendijo en Cristo Jesús. Ya te dije la semana pasada que la expresión en Cristo Jesús, se repite muchas veces en la epístola. De Pablo a los Efesios, en Cristo Jesús, en el territorio de Cristo, porque si tú dejas a Jesucristo,
sales del territorio de la bendición y naturalmente entras al territorio de la maldición. La maldición no es un castigo que Dios te manda, por lo menos lo que nosotros llamamos maldición, no es un castigo que viene de Dios. Es una elección nuestra, porque al separarnos del territorio de la bendición, entramos al territorio de la maldición. Al separarnos de la vida, entramos a la muerte. Entonces, si queremos ser felices, tener paz en el corazón, tener las bendiciones espirituales y también las bendiciones materiales, tenemos que estar en Cristo Jesús, vivir en Cristo Jesús, cultivar con Él una vida de compañerismo y de comunión diaria, buscando al Señor Jesús de mañana, a lo largo del día y en la noche. Continúo leyendo el texto. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay algunos pensamientos que necesitamos destacar. Aquí se habla de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y después se dice que fuimos predestinados por Él para ser hombres y mujeres santos. Fuimos escogidos, fuimos predestinados. Ahora, esta elección divina y esta predestinación no tienen nada que ver con el hecho de que algunos nacieron para perderse y otros nacieron para salvarse. Porque si Dios determinara, aunque Dios es Dios y podría hacerlo, pero si Dios determinara, porque si unos nacen para perderse, hagan lo que hagan, se perderán. Y si otros nacen para salvarse, hagan lo que hagan, se salvarán. Si eso fuese verdad, pues Dios no sería justo. Y Dios es amor, es misericordia, pero es justicia. Y cuando Dios nos creó, nos dio una cosa sagrada que se llama libertad. Libertad para tomar decisiones. Ahora, Él permite que vengamos al mundo con un predestino, en el sentido de nacimos con un propósito, con un objetivo. Te voy a explicar con una ilustración. La corbata fue fabricada por el costurero con un predestino. ¿Y qué quiero decir? Que la corbata fue fabricada para ir en el cuello, camisa, corbata. Ese es su predestino. La corbata no fue fabricada con otro propósito, fue fabricada con el predestino de ir en el cuello. Pero yo soy libre. Y si yo quiero, puedo tomar la corbata y usarla como si fuera un cinto, una correa.
soy libre, puedo hacerlo. Pero la corbata originalmente fue fabricada con el predestino de ir en el cuello. Es en ese sentido que tenemos aquí la palabra predestinación. Fuimos predestinados. Vinimos a este mundo con el predestino de salvarnos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a salvar, porque si usamos mal la libertad, nos vamos a perder. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de Redención costosa, perdón generoso. En esta parte vamos a ver de dónde el Señor Jesucristo nos trajo a sus brazos de amor. Y entonces leo el capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 3. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Voy a parar aquí para comentar. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora, yo te hago una pregunta. Y cuando estábamos en nuestra vida pasada, según las palabras de Pablo, muertos en nuestros pecados y delitos, ¿comíamos, sí o no? ¿Trabajábamos, sí o no? ¿Nos movíamos, sí o no? Bueno, si hacíamos todo eso, entonces no estábamos muertos, estábamos vivos. ¿Y por qué Pablo dice aquí que estábamos muertos? Porque desde el momento que tú te separas de Jesucristo, que es la vida, ya entras al territorio de la muerte. Ya estás muerto espiritualmente. Claro que mueves, claro que comes, viajas, entras, sales, pero espiritualmente ya estás muerto. A eso se refiere Pablo aquí cuando dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, mi amado, te digo una cosa, si tú quieres realmente disfrutar de la vida en su plenitud, si tú quieres vivir una vida con sentido, esa vida que cuando tú te despiertas de mañana, te despiertas con ganas de vivir, aunque el día esté sombrío, aunque la situación o las circunstancias que te rodean no sean las mejores, pero te despiertas con ganas de enfrentar los desafíos. A eso me refiero, vida con sentido, vida con propósito. Si te despiertas así, es porque estás disfrutando de la vida, porque estás en Cristo, que es la vida. Sigo leyendo el texto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos. Y Pablo dice que entonces estábamos muertos, porque estábamos lejos de Jesús. Pero Él, el Señor Jesucristo, nos dio vida. Oh, querido, yo te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando no conocías a Jesús? ¿Cómo vivías? ¿Cómo tratabas a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo te relacionabas con las personas? ¿Tenías paz en el corazón? ¿Dormías tranquilo? ¿Eras plenamente feliz? Pues no, porque aunque sobrevivías, estabas muerto. Pero el Señor Jesucristo te amó tanto, te ama tanto, que Él te trajo de donde estuviste. Y ahora ya no puedes seguir andando como andabas antes, siguiendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esos deseos de la carne solo te llevan a la destrucción. Arruinan tu vida, arruinan tus sueños, destruyen tu futuro, acaban con tu familia.
te llevan literalmente a la lona en la vida financiera, en la vida profesional. Y como Jesús te ama, quiere que seas feliz. Y es por eso que Pablo dice que el Señor Jesucristo te alcanzó donde estabas y te trajo a su misericordia, te trajo a la vida, a una vida con propósito. Vamos entonces ahora a la tercera parte de este estudio. El gran plan cristocéntrico de Dios. Aquí vamos a hablar un poco de la redención. Para eso, leamos Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. En Él, nuevamente la expresión en Él, en Cristo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Esto es interesante. Aquí se habla de redención. Dice que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él nos redimió. Hay que entender la palabra redención. Se usaba mucho en los días de Pablo porque en esos días había mucha esclavitud. Entonces vamos a decir, un patrón tenía un esclavo, lo explotaba. En fin, el esclavo en esos tiempos no tenía vida, no tenía voluntad, no podía ir a donde quería, no podía viajar a donde quería, no podía casarse con quien quería. Y hasta los hijos no le pertenecían al patrón, al dueño. Pero en esos tiempos también había gente rica y gente misericordiosa. Y a veces se acercaban donde un hombre y le decían, ¿cuánto quieres por tu esclavo? Quiero tanto. Bueno, aquí está, yo te pago. Ahora el esclavo es mío. Y se lo llevaba. Y una vez que llegaba a su hacienda, el hombre misericordioso le decía al esclavo, mira, estás libre. ¿Cómo estoy libre? Estás libre. Yo te compré para libertarte, para darte libertad. A ese acto de comprar a una persona para darle la libertad se llamaba redención. Y esto es lo que Pablo dice aquí, que cuando nosotros estábamos esclavizados por el diablo, esclavizados en el pecado, Él que nos amó tanto, al vernos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él nos redimió, o sea, nos compró, pero no nos compró con oro y plata, nos compró con su preciosa sangre. Y al comprarnos con su sangre, nos dio su perdón. Y ahora estamos libres. ¿Pero para qué estamos libres? Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El plan que Él tenía para nosotros, el propósito que tenía para nuestra vida. Cuando tú no sabes por qué estás en este mundo, vas a ir de un lado para otro, vas a sufrir, vas a intentar, vas a morir sin ser feliz. ¿Por qué? Porque no conoces el propósito que Dios tiene para tu vida. No sabes por qué Dios permitió que nacieras. Porque tu nacimiento fue un milagro, querido. Pero cuando tú aceptas la redención en Cristo, ¿qué dice Pablo aquí? Ahora sí vas a conocer la voluntad, el misterio de su voluntad. Misterio porque tú no conocías esa voluntad, pero ahora vas a conocer el misterio de la voluntad de Dios. El plan que Dios tenía siempre para tu vida. Y cuando tú descubras que tú no eres un plebeyo cualquiera, has vivido como plebeyo porque no conocías el plan para tu vida, pero ahora descubres que eres un príncipe, pues vas a empezar a vivir como príncipe, como una princesa. Tú no eres cualquiera en el mundo, perdido, no tienes que arrastrar tus penas, tus preocupaciones. Tú eres el hijo del rey, tú eres un príncipe. Y otra cosa más, mira, voy a seguir leyendo. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. O sea,
Cuando Dios te redimió, Él tenía un propósito en su mente: reunir todas las cosas en Cristo. Reunir la familia en Cristo. Reunir a los amigos en Cristo. Reunir a la sociedad en Cristo. Es por eso que una familia que no tiene a Cristo no puede vivir en armonía. Porque uno de los propósitos de la redención es que nosotros aprendamos a vivir en unidad. Cuando Él nos redimió, tenía en mente reunir a todas las cosas, todas las personas en Cristo. Y esto tiene que ver inclusive con la naturaleza. Porque cuando tus manos son bendecidas por Dios, hasta la naturaleza cambia su actitud contigo. La tierra se vuelve productiva. Todo lo que plantas crece, produce frutos. En todos los aspectos de tu vida. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, hablando de, una vez redimidos, debemos vivir para alabar su gloria, la gloria de Dios. Que ese es el resultado de estar en Cristo. Entonces leo Efesios 11 y 12, dice así: en Él, en Cristo. Mira cuántas veces he repetido la expresión en Él. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuevamente la expresión en Cristo. ¿Qué va a suceder cuando aceptamos la redención en Cristo? Inmediatamente podemos tomar posesión de nuestra herencia. El otro día yo encontré en la parte trasera de un camión una frase escrita que me impresionó. Decía: yo no soy el dueño del mundo, pero en letras abajo decía: pero soy el hijo del dueño. Y es verdad, querido, tú no eres el dueño del mundo, pero tú eres hijo del dueño del mundo. Tú eres hijo del rey del universo, y si eres hijo del rey, pues tú eres un príncipe. Tienes que aprender a vivir como príncipe, porque hasta aquí, hasta hoy, has aprendido o has vivido sin conocer a Jesús. Has vivido como un pobre ser humano, cargando sus cuitas, sus penas, sus problemas, sus dificultades. A veces te has preguntado: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué? Porque no había sido redimido en Cristo. Pero ahora que has sido redimido en Cristo, vas a recibir tu herencia. Y esa herencia no se trata de dinero. Es una herencia espiritual, la dignidad, la valorización. Dejas de ser cualquier ser humano y pasas a ser un príncipe. La próxima vez cuando vayas a buscar un empleo, ten conciencia de que eres un príncipe. Y que las puertas se van a abrir para ti. Cuando quieras entrar a la universidad, recuérdate que eres un príncipe. Pero cuando quieras manchar tu vida con la miseria de este mundo, droga, cigarro, bebida, promiscuidad, ahí también recuérdate que eres un príncipe. Tienes que aprender a vivir como un príncipe y recibir la herencia que Dios tiene para ti. Finalmente, llegamos a la última parte de este estudio, hablando del Espíritu Santo, sello y anticipo. Leo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: en Él, nuevamente la expresión en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mira, primera cosa, oído la palabra de verdad. Segundo, el evangelio de vuestra salvación. Y tercero, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes tres cosas. La palabra de verdad. Pero esa palabra de verdad incluye el evangelio de tu salvación. Pero para que ese evangelio de tu salvación te sirva personalmente, tienes que creer en él.
Hay mucha gente que estudia la Biblia, pero no cree, nada va a suceder. Hay mucha gente que estudia la Biblia y busca solamente doctrina y reglamento y lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. No busca el Evangelio de Cristo, nada va a suceder en tu vida. Pero cuando tú recibes la palabra de verdad, cuando tú aceptas el Evangelio de la salvación y crees en Él, ¿ahí qué va a suceder? El Señor te va a sellar, te va a sellar. Y ahora venimos aquí a un pequeño conflicto. Te va a sellar, dice aquí, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces viene una pregunta. ¿El sello de Dios es el Espíritu Santo o es el sábado? Esto es interesantísimo. Porque en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel es claro al decir que seremos sellados con el sábado, porque el sábado es la señal de Dios, el sello de Dios. Ahora viene Pablo y dice que el sello de Dios, o seremos sellados con el Espíritu Santo. Querido, hay que entender esto. El sello de Dios es un sello. El Espíritu Santo no es un sello, el Espíritu Santo es una persona como el Padre y como el Hijo. Entonces, quien te sella con el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y esto lo aclara mejor Pablo en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, en el versículo 30, cuando dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso, en la versión, la Biblia de las Américas, es una versión interesante, pero hay otra versión, la Nueva Biblia Latinoamericana, y esa versión dice lo siguiente: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces esto está claro, querido. El sello de Dios, el sello, tú sabes que un sello tiene primero el nombre de la persona, después tiene el cargo de la persona y tiene el territorio donde la persona ejerce su autoridad. Eso solo lo tiene el sábado. Porque cuando tú lees el cuarto mandamiento de la ley de Dios, encuentras que Dios es el creador. Dios, nombre, el creador, título, cielo, tierra, mar, territorio. Es el sello de Dios. Pero ¿quién te aplica el sello? ¿Quién te coloca el sello? El Espíritu Santo. Cuando tú vas a Él, aceptas la redención, la palabra de Dios, el Espíritu viene y te sella. ¿Para qué? Para a partir de ahora vas a ser príncipe, vas a vivir como un príncipe y las fuerzas del enemigo van a temblar delante de ti. Oh, querido, que Dios te bendiga ricamente. Fue muy bueno hablar contigo estos momentos. Un abrazo, felicidades.